curso de gestión de proyectos, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Bien, entonces, por favor, les voy a pedir. Se puede ver, ¿verdad? Las diapositivas. ¿Me podrían confirmar? Aló, aló. ¿Podrían confirmar si tienen audio y video? Sí, se ve bien. Se ve, dicen. Perfecto, ya. Bien, entonces, continuando con nuestras exposiciones, el tema que teníamos que ver hoy está referido a lo que es presupuesto de inversión, ¿no? Entonces, como habrán visto en el texto también que les hemos estado pasando, para el autor Gabriel Urbina, ¿no? Nos dice que un presupuesto de inversión es la inversión inicial, que comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo, ¿no? Entonces, entendiendo por activo fijo, en este caso, los bienes de propiedad de la empresa, como son los terrenos, edificios, maquinaria y de equipo, mobiliarios, transportes, herramientas, etcétera. Y se llaman fijos porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de estos activos, ¿no? Sin que eso ocasione problemas a su actividad productiva, a diferencia del activo circulante. Vamos a seguir admitiendo a los alumnos que están ingresando. Bien. Por otro lado, se entiende que el activo intangible es el conjunto de bienes de propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento y que incluyen patentes de invención, marcas, diseños comerciales o industriales, etcétera, ¿no? Gastos como son luz, teléfono de servicios, ¿no? Agua corriente, etcétera, ¿no? Entonces, estudios que tiendan a mejorar también en el presente o el futuro el funcionamiento de la empresa. Estudios administrativos de ingeniería, estudios de evaluación, etcétera, ¿no? Que capacitación del personal y todo aquello, ¿no? Entonces, para el cronograma de inversiones, se va a tener que esto se puede ir haciendo por meses, ¿no? Toda inversión para un proyecto se le va a ir desarrollando por meses, teniendo en el primer mes, obviamente, un financiamiento propio, o también puede haber un financiamiento externo. Eso nos va a dar el total de financiamiento, como lo vamos a ir viendo más adelante. Y vamos a tener aquí, con lo que decíamos, ¿no? Estudio técnico, maquinarias, vehículos de transporte, terrenos y edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Para llegar a un total de usos. Y tener un saldo del mes 1, que lo vamos a pasar al mes 2, ¿no? El saldo final del mes, obviamente, se va a convertir en el saldo inicial del mes siguiente. Y debe colocarse en la casilla correspondiente al saldo anterior del siguiente mes, ¿no? Ese es un esquemita que tenemos para cronograma de inversiones. Respecto al financiamiento, entonces vamos a decir que todo proyecto y todo financiamiento para un proyecto en realidad quiere determinar la manera de recursos financieros a fin de destinarlos a la inversión que analiza el proyecto, ¿no? En ese sentido tenemos las etapas para el financiamiento, van a ser básicamente dos, ¿no? La primera, que se va a referir a determinar las necesidades del financiamiento, ¿no? Y en el texto tenemos el siguiente ejemplo. Dice, la inversión total para ejecutar de un proyecto podría ser de $1 millón, ¿no? Entendiendo que el 40%, es decir, $400,000, sería financiado mediante un banco, mediante un crédito, ¿no? Y $600,000, el 60%, sería financiado
con fondos propios. Digamos, ese es un ejemplo, ¿no? Digamos, de un proyecto un proyecto X, digamos, vamos a iniciar un proyecto de una fábrica de calzados, por ejemplo, y vamos a necesitar $1.000.000, entonces, si el aporte propio es de 60%, entonces financiamos mediante un banco el 40%, que serían los $400.000, ¿no? Y el paso 2 nos va a referir a lo que es identificar las posibles fuentes de financiamiento. Básicamente, vamos a admitir algunos compañeros más. Listo, ya. Básicamente las fuentes de financiamiento van a ser dos, fuentes internas y fuentes externas, ¿no? Dentro de las fuentes de financiamiento internas vamos a tener al capital propio, que obviamente se va a constituir en el capital de inicio, por medio de los capitalistas que están invirtiendo en el propio proyecto, ¿no? O puede ser una sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, también vamos a tener las fuentes externas, ¿no? Que obviamente se recurre mucho a esto. Esas fuentes van a ser, pueden ser específicamente algunas de mercado de capitales, bancos y cooperación y desarrollo, ¿no? Bancos, que es lo que generalmente se hace en nuestro país, ¿no? Se recurre a préstamos bancarios de tal manera que podamos financiar, ¿no? Nuestros proyectos y nuestros negocios. Como ustedes saben, en países desarrollados, por así decir, también recurren al mercado de capitales, ¿no? Es decir, compran acciones o venden acciones para ir financiando o refinanciando sus propias empresas y proyectos. También están los financiamientos de cooperación y desarrollo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, en esta coyuntura de pandemia se está viendo, ¿no? Que varios países están recurriendo a préstamos de este tipo, ¿no? De cooperación de entidades internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Obviamente en este caso, um, para ayuda, ¿no? Pero obviamente que también pueden ser canalizados a través de proyectos sociales. Bien, posteriormente vamos a ver lo que es la financiación en realidad, ¿no? O sea, ya entrando ya al tema más técnico, pero de una manera muy sencilla. De una manera muy sencilla vamos a ver que ya la financiación, como estábamos diciendo, ya la mayor parte de los inversores, de los que están proyectando su propio emprendimiento, su empresa, van a recurrir a créditos bancarios. Entonces, básicamente vamos a tener que pagar una cuota, ¿no? Al banco, en este caso, ¿no? En el que ya vamos a empezar a hablar de amortización, ¿no? De matemáticas financieras, etcétera, donde aquí tenemos una formulita donde dice que R es la cantidad a colocar al final de cada uno de los años, sería la inversión, en el año 1, la inversión inicial, P sería el capital y la tasa de interés, y N es obviamente el total de años, ¿no? Que vamos a recurrir o requerir el financiamiento, ¿no? Este es un ejemplo bien sencillito que tenemos, que está en el texto para que podamos tenerlo y sea comprensible para todos. Tenemos el ejemplo que dice, ¿no? Entonces hemos requerido un préstamo, en este caso $200.000, ¿no? A 5 años plazo, con un interés anual del 6%, y con un periodo de gracia de un año, ¿no? Al final del cual se cancelarán los intereses generados. Garantías, obviamente, casi siempre, como todos sabemos, las garantías son hipotecarias, ¿no? Lotes, terrenos, casas, etcétera, ¿no? La amortización, en este caso, para tipos de proyectos es más de cuota fija, ¿no? Que es decir, eso quiere decir que todos los meses y todos los años nuestra cuota va a ser constante. Como podemos observar para el ejemplo, ¿no? Hemos financiado $200.000 con un año de gracia, que quiere decir que no estamos pagando solamente el interés, y una cuota fija de $57.718.30 cada año, ¿no? Entonces, como hemos dicho, aquí se está calculando para los 4 años, ya que tenemos un año de gracia, ¿no? Una fórmula bastante sencilla que nos sirve para entender cómo se va a ir pagando
el financiamiento del proyecto, ¿no? Y al final, como vemos aquí, en el quinto año ya, digamos, nuestra deuda es cero, ¿no? Nuestra deuda del proyecto es cero. Entonces, de igual manera, podemos ver las proyecciones financieras, ¿no? Que tenemos depreciación versus años, ¿no? Entonces, ahí van a entrar los activos. Activos entendidos como activos corrientes y no corrientes, ¿no? Entre activos corrientes, caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, ¿no? Este es un balance bastante básico que, sin embargo, puede servirnos para entender mejor lo que queremos hacer con nuestra proyección financiera. En activos no corrientes, entonces entrarán mobiliario y equipo, terrenos, edificios, etcétera, teniendo un total de activos. Y en los pasivos también tendremos los pasivos corrientes y los no corrientes, ¿no? Los corrientes, como todos sabemos, serán ya nuestros préstamos por pagar, lo que estábamos viendo recientemente. Y en pasivos no corrientes tendremos el patrimonio, el capital social pagado, utilidades del ejercicio y la utilidad acumulada, haciendo un total del pasivo y el patrimonio. Después vamos a ver, ahora vamos a ver lo que es el presupuesto de costos, ¿no? Todo proyecto para su funcionamiento obviamente va a tener ingresos, principalmente en los proyectos de inversión, ¿no? Como habíamos hablado, según el tipo de proyecto. Y obviamente los proyectos de inversión social no lo van a tener, pero sí tienen la inversión que se canaliza a través de gobiernos, ONGs, etcétera, ¿no? En ese sentido vamos a tener los costos de producción. Y dentro de los costos de producción vamos a hablar de costos y gastos de fabricación, obviamente, para proyectos de inversión. Como estábamos, podríamos hablar de un ejemplo, de fábrica de calzados, ¿no? Entonces vamos a tener la materia prima y materiales directos, como serán el cuero, las maquinarias, etcétera, ¿verdad? Y la mano de obra calificada. Y otros gastos de fabricación que vendrían a ser ya los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos financieros, etcétera, ¿no? De igual manera, nuestro presupuesto de costos lo podemos plasmar, ¿no? En una tabla de este tipo, donde tengamos todos nuestros costos eh, registrados por años, ¿no? Entonces, en costos de fabricación, por ejemplo, van a entrar los costos directos, ¿no? Lo que estábamos viendo, insumos, materia prima, materiales, mano de obra, haciendo un subtotal de costos fijos. Luego, gastos de fabricación, mano de obra directa, energía, combustibles, depreciación, amortización, etcétera, teniendo un subtotal, ¿no? De gastos de fabricación. Gastos de administración y ventas, entrarían ahí salarios, papelería, comunicaciones, algunos otros servicios tal vez, teniendo nuestro subtotal de gastos de administración y nuestros gastos financieros y teniendo de esa forma nuestro total de la gestión. Bien, ahora el costo unitario lo vamos a ver para poder ya ir viendo lo que va a ser a futuro ya nuestro punto de equilibrio. Pero entendamos lo que va a significar nuestro costo unitario, ¿no? Todos sabemos que en el proyecto y en las empresas vamos a tener costos fijos y costos variables, ¿no? Expresadas en miles de unidades monetarias, ¿no? Entonces va a existir la depreciación, vamos a tener costos fijos, costos variables, como ya hemos visto, gastos de fabricación, de administración, de venta, gastos financieros, etcétera, teniendo un total de la gestión. De ahí podemos deducir que el costo total se va a expresar de la siguiente manera, ¿no? En miles de unidades monetarias. El costo total entonces va a ser igual al costo fijo más el costo variable. Entonces tenemos aquí esa pequeña formulita que ya nos va a ir permitiendo saber cómo determinar el costo total. Entonces, si dividimos el costo variable total entre el número de unidades producidas, vamos a obtener el costo variable unitario, ¿no? Aquí tenemos la fórmula, el costo variable unitario va a ser igual al costo variable total dividido entre el número de unidades producidas, ¿no? Entonces, de esta ecuación vamos a expresar la siguiente fórmula. Despejando, vamos a tener que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable por unidad. Entonces, el costo unitario total se expresará de esta manera, ¿no? Como podemos ver en la fórmula. Y como está también en el texto. Entonces, el ejemplo.
El ejemplo que tenemos en el texto nos dice de producción de computadoras portátiles. Se va a producir una producción anual de 5.000 unidades por año, teniendo un total de costos fijos de 2.360.000 dólares, en este caso, un total de costos variables de 4.189.000. Obviamente puede ser en dólares o en bolivianos, según sea nuestro tipo de moneda que estemos usando, ¿no? En el caso de Bolivia estaríamos hablando en bolivianos, ¿no? Entonces, para determinar el costo unitario, vamos a aplicar la fórmula y sabemos que es costo fijo más costo variable entre el número de unidades producidas, ¿no? Despejando, tenemos que el costo fijo es de 2.360.000 bolivianos más 4 millones, es decir, más 4 millones, claro, 189.000 dividido entre las 5.000 unidades producidas, vamos a tener un total de un costo unitario de 1.309,80 centavos de bolivianos, digamos en este caso, que nos cuesta producir cada computadora. Cada computadora estaría costando producir al año 1.309,80 bolivianos. Bien. Ok. Algunos compañeros siguen ingresando. Bien, entonces esos son los temas que hemos visto hoy. Otra cosita que quería decirles antes de que pasemos a algunas preguntas de una manera muy rápida, es que ya está también en plataforma lo que pueden ir desarrollando el foro de participación, ¿no? Que es bastante sencillito. Son 4 preguntas y de ahí a cada uno va a ir respondiendo. Por favor, lo pueden hacer directamente o también elaborar un archivo de texto y también lo pueden subir vía plataforma, no hay ningún problema. Bien, entonces, hasta esta parte, por favor, alguna consulta que podríamos tener. Les cedo la palabra, si gustan pueden levantar la mano o también de forma directa. Sí, por favor. Si alguien puede tener alguna consulta, también les recuerdo que las clases están siendo grabadas y ya mañana por la mañana ya va a estar esta clase en plataforma. Mañana por la noche vamos a continuar con los próximos 3 o 4 temas y el domingo estaríamos acabando ya todo, más algunos ejemplos también que vamos a subir ya de proyectos sociales, que ya he conseguido un proyecto del Viceministerio de Planificación y algún proyecto más que podamos conseguir de inversión privada. ¿Sí alguna consulta, por favor? Acerca de la realización, ¿no?, de estas variables. Sí, Eh, Abraham, más profundo algo sobre estos cálculos de inversiones que se realiza para un proyecto. correcto, ya. A ver, sí, bueno, de alguna manera ahora lo estamos viendo de una forma muy superficial. Sin embargo, también les podemos comentar que para el cálculo de las variables de costos fijos y costos variables también existen varias herramientas, ¿no? La principal herramienta con que se cuenta, digamos, para estos cálculos es el Microsoft Project, ¿no? Que seguramente muchos lo han debido escuchar hablar. A veces algunos a veces, o algunas personas todavía ya lo manejan también. Y estamos queriendo ver la forma de dar ya ese curso para el próximo mes de manejo de proyectos con Microsoft Project, ¿no? Que es una herramienta bastante buena que permite realizar directamente a través del software ya todos los cálculos, ¿no? Porque, como ustedes saben hablar de este tipo de costos fijos y variables, cada empresa y cada proyecto es pues bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Podríamos tener, pucha,
cualquier cantidad de ejemplos, ¿no? Por eso les decía que vamos a subir 2 ejemplos que estén muy completos también a plataforma. Un ejemplo de proyecto de inversión social y otro ejemplo de proyecto de inversión, ¿no? Donde ahí podamos ver la estructura de costos, los cálculos, todo eso el día domingo. Vamos a dar una explicadita también a todo eso. Y, como les comento, vamos a tener otro cursito también vamos a dar otro curso ya el próximo mes con la herramienta de Microsoft Project. Ahora sí, un segundito, tenemos otra consulta, me parece. Si me permite, vamos a hacer la presentación. Aquí estamos. Ya. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Participantes. Ya, por favor, sí, alguna otra consulta, si alguien desea hablar. Buenas noches. Quería preguntarle, en proyectos de inversión social, ¿cómo podríamos calcular el costo? O sea, por ejemplo, en proyectos de elaboración de computadoras tenemos el producto final que es una computadora, pero en proyectos de inversión social, ¿cómo sería el proceso? Ya. Sí, justamente, ¿no? Lo que hablábamos. Obviamente también tiene, ¿no? Su estructura de costos, pero es diferente, ¿no? Es diferente. Incluso también se puede calcular los indicadores como son la tasa interna de retorno y el valor actual neto, que ya lo vamos a ver todos el día de mañana. Entonces, tiene su estructura de costos. Mañana vamos a estar explicando de forma más precisa lo que es la estructura de costos, ¿no? Tanto de proyectos de inversión social y de inversión privada, ¿no? Ahora ya estamos con escasos 5 minutos. Si alguien más tuviera alguna consulta, por favor, y luego ya vamos a ir cerrando. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. El día de mañana entonces vamos a ver en cuanto al flujo de caja, supuestamente, ¿no, licenciado? Sí, claro que sí, ya vamos a ver el flujo de caja, vamos a ver también el cálculo de indicadores, la tasa interna de retorno, el valor actual neto, todo eso, la estructura de costos también para proyectos sociales, como indicaba la compañera, ¿no? Entonces, eso vamos a estar viendo. Y recordarles también que hasta el día lunes hay que ir respondiendo las preguntas que están en plataforma del foro que ya hemos subido. Justamente está ahí en la última parte. Licenciado, una pregunta más. Sí, dígame. Yo quisiera un poco quizás, eh, ¿cómo se podría decir? Aprender acerca, digamos, de qué manera tiene que ver, digamos, en este caso, el PIB, por ejemplo. Y creo que en un proyecto de una manera superficial, creo que se tiene que tomar en cuenta, licenciado, o es que no es necesario, digamos, ¿en qué momento se le tiene que tomar eso? ¿Qué indicador? La TIR, tasa interna de retorno. No, no, o sea, en un proyecto creo que también se tiene que tomar, digamos, el PIB. El PIB, el Proyecto Interno Bruto. Sí, El Proyecto Interno Bruto. Bueno, no sé, tal vez como referencia, ¿no? En los proyectos sociales de inversión. Tener una referencia de cuál es el Producto Interno Bruto de un país, pero no necesariamente, digamos, entra como indicador para el proyecto en sí, ¿no? Solamente sabemos que es el PIB es un indicador macroeconómico, ¿no? Que obviamente va a permitir, digamos, saber si la economía está
digamos así, en positivo, ¿no? Si está en positivo o su tasa de crecimiento, y eso permitirá de alguna manera ver, digamos, permitir saber hasta qué punto se podría financiar, digamos, a través de un ministerio o de un ente del exterior, ¿no? Tomando en cuenta el indicador de la tasa interna del Producto Interno Bruto. Pero más allá de eso, no ingresa tanto, no es directo, digamos, ¿no? No es un indicador directo de los proyectos. Bueno, entonces, mis estimados estudiantes, mañana vamos a ir continuando con los temas que nos faltan y viendo todos estos puntos que estamos quedando hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya este video va a estar ya publicado también mañana por la mañana en plataforma, por favor. Así que mañana les vamos a pasar ya el link también a la misma hora. A la misma hora podemos ir, vamos a empezar las clases a las 8:15 de la noche, por favor, ¿ya? Bueno, entonces tengan todos muy buenas noches y nos vemos, nos encontramos el día de mañana, por favor. Hasta mañana, compañeros.